todo lo que está dicho y escrito tiene un sesgo detrás. Y no, claramente no estoy descubriendo la panacea al decir esto, porque, seamos sinceros, todo en esta vida es subjetivo, en especial cuando se trata de un análisis y o reseña de alguna obra o producto. Por supuesto, no es que yo o cualquier creador de contenido que se te ocurra no busquemos la objetividad a la hora de hacer un análisis, el tratar de ser lo menos parciales posibles a la hora de dar un veredicto sobre el por qué una obra nos parece buena o mala. Aunque claro, no es lo mismo hacer una opinión parcial y decretar como si fuera una verdad absoluta que esa obra me parece una mierda porque sí, porque se me canta el orto, al decir el por qué me parece buena o mala y argumentar y defender cada punto de mi postura, porque eso es un análisis, entre otras cosas, una postura que el crítico debe argumentar y defender para así darle fuerza y fundamento a lo que está planteando, firma lo que cree en ese momento, pero a la vez abierto a replanteársela a sí mismo para tratar de encontrar el ángulo más objetivo posible, a la vez que intenta quitarse de encima aquella subjetividad producto del punto de vista individual. ¿Y desde qué perspectiva debe hacerse un análisis? Y desde la que cada uno quiera, porque ahí también radica la subjetividad. Algunos podrán analizar un videojuego desde lo narrativo, otros desde lo lúdico, e incluso habrá quienes lo vean desde el lado cinematográfico, así como también puede analizarse los tres, o más ángulos que se le pueda encontrar, como un todo, cada quien poniendo sobre la mesa el por qué le agrada tal cosa y le disgusta tal otra, argumentando su punto de vista, habiendo quienes decidan recoger los puntos positivos y negativos para ponerlos en comparación y así llegar a una conclusión, como también habrá quienes deseen resaltar solo una de estas matices, o incluso ninguna según el contexto. Porque claro, yo puedo decir que Gris me parece una obra más pretenciosa que profunda, tal como ya dije en el análisis que le hice, pero si no hubiera argumentado el por qué esto me parece así, lo que dije se quedaría más en un comentario pelotudo sin un fundamento detrás, perdiendo así todo peso y validez que pueda tener como un análisis. Obviamente, ya dije que cada quien puede hacer una crítica barra análisis según el ángulo que necesite y desee, habiendo, por ejemplo, quienes solo quieren analizar un personaje en concreto sin buscar siquiera un veredicto sobre la calidad de la obra a la que pertenece, solo analizar el personaje, sin centrarse en los puntos buenos o malos, y eso está bien. Y también, para qué negarlo, existen críticos pedantes que intentan vender su visión como la verdad absoluta, así como también existen espectadores que intentan tergiversar todo lo que se dice para desmeritar el análisis con el que no están de acuerdo. Por supuesto, y aunque redundante, esto no solo aplica a los videojuegos, sino también al cine, a la literatura y cualquier arte existente, donde algunos analizarán una película por cómo crea una simbiosis entre dirección y narrativa, otros analizarán su guión, y así también en la literatura habrá quienes resalten cómo la prosa acompaña o no lo que busca transmitir, en los propios desarrollo de personajes y un larguísimo etcétera de cada medio que se te ocurra. Es un tema complejo porque, aunque a muchos les cuesta entenderlo, la crítica nace inevitablemente de la subjetividad, o como mínimo se ve afectada por la misma, porque sí, lo que se critica es en esencia objetivo, una obra o producto que no deja de ser lo que es independientemente de lo que podamos o queramos ver de ella, pero al tratarse de un medio artístico, creativo y o de entretenimiento, su flecha apuntará, entre otras cosas, a evocar emociones, y no hace falta ser el más listo de la clase para darte cuenta que la misma obra no va a despertar los mismos sentimientos en dos personas diferentes. Pues lo que a mí me puede parecer una excelente obra de terror, a otro le puede parecer un somnífero. Lo que a un tercero le puede parecer la cúspide de la comedia, a mí me puede parecer la mayor pelotudez que existe, y así hasta el infinito. Por lo que la clave no está en quién tiene la verdad absoluta, porque nadie la tiene, sino en cómo se abarca dicho análisis, con qué ángulo se apunta a la obra, qué busca analizar en concreto y, por supuesto, entendiendo qué es lo que dicho producto busca ofrecer, estando abiertos a reconocer y aceptar sus puntos malos en caso de que ésta nos encante, así como resaltar los positivos en caso de que nos haya agarrado en un mal día. Y siempre, como ya dije, argumentando el porqué de nuestras conjeturas en dichos puntos, porque como ya mencioné en un par de videos, hay tantos puntos de vista como personas estén mirando. Claro, el objetivo del crítico siempre será intentar quitarse de encima esa parcialidad, esa forma binaria de analizar las cosas, pero es prácticamente inevitable en la mayoría de los casos. Por más justos e imparciales que intentemos ser, lo que estaremos dando al final del día es nuestra opinión.
yo decidí resaltar esto como una virtud, y yo decidí señalar aquello que, según mi experiencia, entorpece la obra, y por lo mismo intento argumentar mi punto de vista para que puedas entenderlo o, en el mejor de los casos, estés de acuerdo conmigo, pero siempre recordando que lo que estoy exponiendo no es una verdad absoluta tallada en piedra, sino un criterio nacido desde mi propia experiencia, desde mi perspectiva y el ángulo que decidí enfocar. Dicho esto, creo que también es necesario resaltar la falsa idea de que una crítica es una recomendación en caso de ser positiva y su desaconsejo en caso de ser negativa, porque hay que entender que no todos tenemos el mismo criterio a la hora de evaluar un producto, e incluso entre personas que pueden estar de acuerdo en ciertos puntos, tarde o temprano van a tener su discrepancia, por lo que, incluso si hablamos de críticos cuyo estatus es el de exigente, no significa que lo que éste tenga que decir aplique a nosotros sin importar el recorrido o renombre que tenga o no detrás. Podemos estar de acuerdo con algunos puntos o con el análisis en su totalidad, y por supuesto, puede hacernos cambiar de opinión en algunos aspectos, pero eso no implica que todo lo que tenga que decir vaya alineado según nuestro pensamiento o disfrute de la obra. Es decir, lo que diga este crítico no tiene por qué afectar a cómo disfrute o no dicho producto, así como tampoco debe afectar la opinión de la mayoría en nuestro criterio propio. Sí, puede que, así como lo acabo de decir, pareciera que la crítica se le quita valor si se le saca su carácter de recomendación o desaconsejo, pero hay que entender que la utilidad de un análisis es el de ofrecer una visión de dicha obra, y será el espectador quien decide qué hacer con la información recibida, porque esa es otra cosa, y es que el crítico puede aportar a nuestra visión, haciéndonos ver puntos que tal vez ignorábamos de dicha obra, logrando que la apreciemos más o dejándonos versos hilos, sin que eso precisamente arruine nuestro disfrute, claro, ya que el criterio con el que se construye el análisis nace de la experiencia individual, consecuencia de la percepción personal en sí misma, por lo que el mismo depende del contexto y por lo mismo dicha crítica tampoco es inflexible al paso del tiempo, pudiendo cambiar de pensamiento, por lo que opinaste ayer puede diferir de lo que opinas hoy, es parte de la inevitable naturaleza humana. Por lo mismo, nuestro papel como críticos, analistas, creadores de contenido o como nos quieras llamar, no es solamente el de sentarnos y disfrutar sin más, el de decir esto me gustó y ya está, porque si no perdería cualquier ápice de reflexión hacia la obra. Por supuesto, como ya dije, se le puede dar el ángulo que cada uno desea a la hora de hacer un análisis, desde lo narrativo, ambiental o hasta qué tan divertida resulta la experiencia, ¿por qué no? Pero siempre teniendo presente los elementos que la entorpecen, enriquecen o arruinan en el peor de los casos, y dando un veredicto en base a eso, argumentando el porqué de dicha conclusión para así dar a entender nuestro punto de vista, porque no es que critico algo y lo veo con buenos o malos ojos porque sí, lo miro con tales ojos por X motivo que planteo y desarrollo en dicho análisis. Es por ello que lo mejor que puede hacer el espectador, al igual que con todo en la vida, es ser selectivo con lo que escucha y no idolatrar a nadie, entendiendo que quienes nos hablan no nos está vendiendo la verdad absoluta sino su criterio, el cual tiene tanta validez como cualquier otro con la misma calidad argumentativa, ya sea uno totalmente opuesto o que vaya en sinergia con lo planteado por el crítico. Pero nada, eso, entender que lo que se dice nace desde la ineludible subjetividad y que, por lo mismo, no hay que saltarle al cuello al crítico si no estás de acuerdo con lo que dice, sino dar tu perspectiva del por qué estás discrepando. Cosa que entiendo que es difícil cuando un análisis pareciera amenazar tu disfrute hacia la obra. Por lo tanto, siempre se intenta ser lo más objetivo posible, lo más parcial y lo menos binario que se puede a la hora de dar nuestra conclusión de por qué algo nos parece bueno o malo, de por qué nos gusta o no, y cuáles son los fundamentos para llegar a dicha opinión. Pero la subjetividad es inevitable, es parte de la naturaleza humana y el análisis siempre estará, en mayor o menor medida, influenciado por el punto de vista de quien lo hace, porque recuerden, todo lo que está dicho y escrito tiene un sesgo detrás, incluso este mismo video. Asimismo, y ya para concluir, hay que entender también que cada persona tiene una forma distinta de valorar las cosas, siempre en base a, de nuevo, su criterio. En mi caso, por ejemplo, siempre muestro esta tabla de calificaciones para que entiendan qué significa la calificación final que le estoy dando a cada obra, porque entiendo que el 5 que para mí significa que la obra quedó en un punto medio entre la mediocridad y la excelencia, puede que para otra persona signifique que la obra es de plano mala. Por lo mismo, hay que tratar de entender desde qué punto de vista se está dando la crítica, qué ángulo se está buscando, qué se está valorando.
¿Este crítico en concreto busca llegar a una conclusión sobre la calidad de la obra o solo busca analizar su significado y el subtexto, o lo que representa? Como dije, hay tantos puntos de vista como personas estén mirando, pero bueno, ya estoy redundando en lo mismo, así que, sin nada más que decir, yo soy Laiko y que tengas una excelente semana. O andás a ver cuánto pasa hasta que se me cante el orto subir otro video.